Que prestes mucha atención a lo que te vamos a contar ahora. Te vamos a contar lo que pasaba en el convento Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá. Ya hace varios años que viene sucediendo esta situación en la cual una hermana, conocida como María Isabel, pero que en realidad se llamaba Luisa Toledo, torturaba a las monjas que estaban adentro de ese convento. No las dejaba salir y las reducía a la servidumbre, sufrían castigos físicos, las encerraban en las celdas, las castigaban, les pegaban. Esto que te estoy contando fue durante muchos años. ¿Saben qué les decía esta madre, Luisa Toledo, a las monjas? Que cuanto más dolor se infligieran ellas mismas, es decir, que se pegaran con los látigos, más cerca de Dios estarían. Así de cruel es la situación que se vivió en el convento Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá. Esta mujer, Luisa Toledo, fue condenada finalmente a 3 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad, uso de violencia y amenazas. Pero lo que más llama la atención es el relato de las víctimas. Por eso queremos hablar con Marcelo Albarquerque, que es hermano de una de las monjas que sufrió una de las torturas más impresionantes, y fue la mujer, la monja, que se animó a denunciar. Fue la monja que gracias a ella le salvó la vida a muchísimas personas que estaban siendo hostigadas, maltratadas y torturadas en este convento. Marcelo, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buen día a ustedes. Albarenque es mi apellido. Albarenque, perdón, te pido mil disculpas. No hay problema. Está aclarado. Marcelo, bueno, contanos cómo la vivió tu hermana, cómo la pasó, obviamente que muy mal, y cómo se anima ella a denunciar, a contar lo que estaban sufriendo, porque muchas veces estos maltratos físicos también son psicológicos, y eso hace que las víctimas no puedan denunciar. Contanos cómo fue la historia de tu hermana. Fue un proceso largo. Ella ingresa al convento de clausura de Nogoyá, como bien dijiste, en el año 1999, a los 18 años. Sí. Después, un tiempo después, asume esta persona que nombrabas, a Toledo, asume como superiora del convento. Antes había otra persona. A partir de que ella asume como superiora, es que mi hermana empieza a pedir para salir, para irse a otra congregación o para volver a la vida civil. Y Toledo, que es la persona condenada en doble instancia acá en la provincia de Entre Ríos, tuvo un juicio de primera instancia y fue condenada, y la Cámara de Casación confirmó la condena. Le impidió salir durante muchos años, desde el año 2007 hasta el año 2013, en que le permitió, con la misma voluntad que la tenía retenida, le permitió irse como si fuera dueña de su libertad. Tremendo. Sí, a partir de eso, mi hermana estuvo durante 3 años, desde el año 2013 hasta el año 2016, intentando que la diócesis de Paraná y el obispo de la diócesis de Paraná, que sigue siendo el mismo actualmente, que es Juan Alberto Puigari, haga algo respecto de esa situación que se vivía dentro del convento. Y cuando vio durante 3 años que no se cambiaba absolutamente nada, es que tomó la decisión de hablar con un periodista de acá de Entre Ríos, que es Daniel Enz, que ya venía investigando el tema. Sí, claro. Y una vez que se hace público esto en el semanario de Daniel Enz, es que el Ministerio Público Fiscal interviene de oficio y luego ella denuncia. Ahora, Marcelo, cuando uno empieza a leer las crónicas y las denuncias, se encuentra con aberraciones que realmente son impresionantes, como algunas de las que yo comentaba, que las dejan encerradas, que las hacían autoflagelarse, que no las dejaban salir. ¿Qué otras cosas te contó tu hermana de lo que pasaba en ese convento? Mirá, es muy... Perdón, que me... No, obvio, por supuesto. Te entendemos. Fue un proceso, como ya te dije, de muchos años. Me disculpo. No, por favor, te entendemos absolutamente. Tranquilo, estamos en vivo, toma agua tranquilo, respirá. Nos imaginamos lo que debe ser para un hermano saber que le hicieron todo eso a una hermana. Debe ser fuertísimo, me imagino la impotencia
que sentís, la tristeza, la bronca. Por eso, tranquilo, tomate el tiempo que necesites, contalo como quieras, lo que no quieras no lo cuentes, en serio, tomalo con absoluta calma, pero es muy importante tu testimonio porque lamentablemente, y tengo la información de que esto que pasaba en Nogoyá no quedó solamente en Nogoyá, sino que hay otros lugares donde también se manejan de la misma manera, pero de verdad, contalo como puedas, con tus palabras y con tranquilidad. Está bien, te agradezco y me disculpo. No, por favor. Lo curioso de esto fue que ni bien ella pudo salir de ese lugar, en realidad no podía contar lo que sucedía ahí adentro por razones obvias. No podía contarlo porque no le salía, no tenía las herramientas. Una persona que estaba muy disminuida en su condición de salud, en su condición psíquica, después de haber vivido semejante experiencia traumática. Y de mucho de lo que pasó ahí adentro, curiosamente, me termino enterando yo cuando ella toma la decisión de dar la entrevista con Daniel Enz, que es el periodista acá de Entre Ríos, que fue el primero que habló. Ah, no te lo había contado a vos, no lo había contado en el seno familiar. Exactamente. Mirá, wow. Recién pudo contarlo y yo me enteré de la mayoría de las aberraciones que se vivían ahí adentro. Con lo que ya me había enterado hasta ese momento era muchísimo. Me terminé enterando de todo lo que sucedía ahí adentro cuando tomamos un café con Daniel, mi hermano Francisco, ella y yo, que nos pidió que la acompañemos, y lo empezó a contar y la verdad que para mí fue una cosa como un antes y un después. Lo que pasaba ahí adentro vos lo detallaste muy bien. Una persona sádica, una persona que tenía este morbo de dominar a las personas y lo hacía con un pretexto religioso. Y era, como dijo el fiscal acá de Entre Ríos, el fiscal Taleb, que fue el que llevó adelante el plenario en el juicio, la situación que tenía Toledo, dentro del convento era la envidia de los dictadores, porque ni siquiera los dictadores más perversos del planeta han tenido el poder de dominio. Tremendo, esta frase que acaba de decir es tremenda, que era lo que hacía la mujer, era la envidia de los dictadores. Tremenda esa frase. Realmente creo que es así porque el nivel de dominio que tenía ella era, como decimos ahora, 24/7. No había minuto de la vida de esas personas que no controlaba su estado de salud y si tenían acceso o no a bienes, a ir al médico o a hacerse estudios médicos, chequeos médicos programados. Tenía control respecto del horario en que se levantaban, en que se acostaban, qué cosas comían, y además disponían de un control que le permitía a ella, dentro de esa excusa religiosa, enviarla a las monjas durante 7 o 10 días, que se enclaustren, como le llamaban, a que vayan a la celda y se queden solamente en la celda, y le dejaba en la puerta pan y agua. Estamos hablando año 2010, no estoy hablando entre el 2007 y el 2013, sí. No estoy hablando de la alta edad media. Sí, para que se entienda, es de ahora. Ahora está el doctor Luisazo que te quería hacer una pregunta, y ahora le quiero preguntar al doctor Luisazo si con todas estas aberraciones que estamos escuchando, privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, tortura, alcanzan 3 años de pena. Pero quería preguntar, doctor. Sí, buen día ante todo. Por lo pronto parece escaso, porque además yo he visto la sentencia, y la sentencia en realidad pareciera ser que reduce demasiado la cuestión desde el punto de vista de la calificación legal a una cuestión simplemente de una privación de libertad con un par de agravantes, y por eso llega a una pena que parece ser una pena menor, a pesar de que es una pena a cumplir. Pero la pregunta que quisiera hacerle al señor Alvarenque es, porque estamos hablando de una metodología de esta mujer, entonces yo me pregunto si esta investigación no ha generado algún tipo de proyección hacia otros casos iguales, es decir, si la Fiscalía o alguien vinculado a esta investigación no se ha preguntado si había otras víctimas aparte de su hermana, porque esto, insisto, parece ser una metodología porque está dicho de esta manera hasta en la propia sentencia, ¿no? Sí, es
Es muy atinada la pregunta que hace Luis, porque en realidad la diócesis de Paraná nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones, lamentablemente. Es una diócesis que ha tenido históricamente una tendencia marcadamente ortodoxa, pero de la peor calaña posible, imaginable, hasta el punto que durante la última dictadura militar, los seminaristas de las familias patricias de Capital Federal se venían a estudiar al seminario de Paraná porque era el único que le garantizaba en toda la República Argentina estar en línea con lo que era en ese momento la tendencia política, que en realidad no era política, era un grupo de usurpadores al frente del gobierno nacional. Claro. Hasta ese punto, digo, ahí empieza una línea temporal que continúa. Aberraciones de esta ocurren en todos los ámbitos, no solo dentro de la Iglesia. Lo curioso de la Iglesia de Paraná es que la decisión que ha tomado sistemáticamente es encubrir este tipo de hechos, proteger al victimario y no hacerle frente de manera pública y transparente a un proceso de autocrítica y de intentar purgar a estos elementos dentro de su propio núcleo, hasta el punto tal que el propio, y termino la idea, hasta el punto tal que el propio obispo de Paraná, Juan Alberto Puigari, está pagando los honorarios de los abogados de Toledo, que es la monja condenada. Claro. Los honorarios del victimario, no de la víctima. Sí, por supuesto. Es realmente impresionante. Para aquellos que recién se suman, estamos hablando de aberraciones, reducción a la servidumbre, monjas encerradas en un convento, todo esto por una hermana que fue condenada, pero que las aberraciones que hizo, los delitos que cometió, son realmente impresionantes. Tan impresionantes son que recién Marcelo se quebró al recordarlos, porque le pasaron a su propia hermana. ¿Querías hablar, Javi? ¿Querías preguntar? No, quería preguntarte, justamente en este contexto de horror y de tortura física y psicológica que sufría tu hermana, ¿cómo hizo para zafarse? ¿Cómo hizo para en algún momento dar un clic y escaparse de todo eso? No pudo zafarse. Ella salió cuando la superiora, que era dueña de su vida, le permitió salir. Y la hipótesis más verosímil, lo que más cierra con todo el contexto, por qué le permitió salir, es porque vio que se estaba muriendo. ¿Cómo? Vio que se estaba muriendo. Se le iba a morir una monja dentro del convento, una monja joven, y ella no podía permitirse ese escándalo. Entonces, de la misma manera que dominó su vida durante casi 7 años, con ese mismo poder autocrático que tenía, le tocó el hombro con la espada, hablando metafóricamente, y le permitió que saliera. O sea, se le estaba muriendo el rehén, Sí. se le estaba muriendo el esclavo. Exacto. Y no tuvo otra Exacto. posibilidad, porque no le daban de comer, porque estaban encerrados todo el tiempo, y antes de que se demuera, como si fuese un perro, como si fuese un animal, lo tiró a la calle, y ahí recién llegó la denuncia. ¿Y ahora cómo está el convento? ¿Hay otras víctimas también? ¿Cómo está funcionando ahora el convento? Esta mujer obviamente está detenida, pero ¿se tomaron algunas medidas con respecto al convento? La mujer no está detenida, goza de los privilegios que gozan todos los miembros de la iglesia oficial, que es elegir cualquier lugar del mundo en el que tienen sus sedes, parroquias y casas, que son muchas, para transitar los procesos judiciales. Pero perdóname, Marcelo, la información que teníamos nosotros era que era prisión efectiva la que le dictaron. ¿Vos decís que no está detenida? La sentencia no está firme. Ah, y al no estar firme, todavía no quedó detenida. Y es probable que la apelen, porque en realidad el obispo, no es una cuestión personal contra el obispo de Paraná, porque es una cuestión institucional. Sí. El tema es, el obispo de Paraná, según la normativa interna del propio convento y según el Código de Derecho Canónico, es la persona que debe controlar lo que suceda dentro del convento. Como él no lo hizo, quiere tapar lo que no hizo. Por eso está pagando los honorarios de Luisa Toledo. Y va a seguir pagando, y es probable que lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tienen fondos ilimitados para hacer esto. Mientras tanto, Toledo va a gozar de una libertad en algunos de estos lugares privilegiados que tiene la iglesia para proveerle a los abusadores. Y aparte, corregime Luis si me equivoco, pero en la Argentina es tan borroso
el concepto de sentencia firme, que nunca se sabe cuándo queda una sentencia firme. ¿Cuándo es sentencia firme en Argentina? Algunos te dicen cuando pasa por la Cámara, otros te dicen cuando lo confirma Casación, otros no, cuando es la Corte Suprema de la provincia, otros no, cuando es la Corte Suprema de la Nación. Nunca se sabe en la República Argentina cuándo una sentencia está firme, porque si todas tienen que terminar en la Corte Suprema de la Nación, entonces las causas terminan siendo extensísimas, larguísimas, y una persona condenada puede pasar años, años y años en libertad. ¿Cómo te sentís vos con la justicia, Marcelo? ¿Cómo se siente tu hermana con la justicia? ¿Creen que se hizo justicia? Tremendamente agradecida. Para ella no hubo nada más reparador que la sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Lo que hay que entender en este contexto es que la intención de ella nunca fue que una monja termine presa, sino que lo que la movilizó para hacer la denuncia fue que no sigan entrando chicas engañadas y de buena fe, como ingresó ella al convento de Nogoyá, claro, que sigan entrando y que después se sometan al arbitrio de una psicópata como era Luisa Toledo. Nunca la intención de ella fue que una monja vaya presa, siempre la intención fue frenar esto. De hecho, no nos constituimos nunca como particulares querellantes, no apelamos la sentencia de primera instancia, más allá de que el fiscal había pedido 6 años y medio, y el Tribunal de Juicio de Apelaciones de Gualeguay condenó a 3 años, y tampoco en ningún momento la intención fue... la principal intención no era que esta persona termine presa, más allá de que debe hacerlo porque fueron sus propios actos y es un delito, sino poner a la luz y que echar luz sobre esta trama oscura y que la población de Entre Ríos y más que nada las chicas por ahí del interior y los pueblos chicos que confían de buena fe en este tipo de instituciones, como lo hicimos nosotros como familia, no se sigan engañando con esta situación. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande a tu hermana y esperamos que puedas sanar psicológicamente, que muchas veces eso es lo más difícil, lo físico, pero sobre todo lo psicológico. Te mandamos un abrazo grande, gracias por estar del otro lado. Gran abrazo a ustedes y gracias por el interés en el tema y bueno, le pido disculpas por ahí porque la emoción está... No, por favor. Está ahí. Se entiende, por favor. Gracias, abrazo grande.